todos. Gracias por conectarse. Hoy es nuestra tercera sesión del seminario de análisis y tenemos la charla titulada Ramificación en campos de números, que la impartirá el doctor Julio. Voy a dar una breve reseña del doctor Julio. Él estudió la licenciatura en matemáticas en la UAM Iztapalapa del 2010 al 2014. Realizó una maestría en ciencias matemáticas en la UAM Iztapalapa de 2014 a 2017 y el doctorado, realizó un doctorado en la misma universidad, UAM Iztapalapa, del 2017 al 2022. Y bueno, ha impartido varias pláticas en congresos nacionales. Actualmente es profesor curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, con el nivel de candidato. Entonces, vamos a dar paso a la charla. Agradecemos de antemano al doctor Julio que amablemente ha atendido a nuestra invitación para platicar sobre teoría de números. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Giovanni. Pues gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a compartir pantalla. Mm, Creo que me deben de autorizar para poder compartir pantalla. Giovanni, ¿crees que me podrían apoyar en eso? Sí, sí, Ya, claro. ya lleva, Ya, lleva. ok. Ok, creo que ya se va. Ok, bueno, pues como ya lo dijo Giovanni, y el tema del que les voy a hablar hoy es ramificación en campos de números. Básicamente de lo que les voy a hablar hoy es de lo que ya, o una parte de lo que trabajé en mi tesis doctoral. ¿Ok? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Esta plática la dividí en estas tres partes: antecedentes, ramificación en campos de números, y la última parte es lo que se trabajó en el doctorado, una parte. ¿Ok? Bueno, como ya todos sabemos, en el anillo de enteros, perdón, la factorización como producto de números primos es única, ¿ok? Por ejemplo, si yo tomo al 6 y lo veo como un elemento del anillo de enteros, pues su factorización ya todos sabemos que es 2 por 3. Y también sabemos que es única, salvo el orden y asociados. ¿A qué me refiero? A que el 6 también lo podemos ver como 3 por 2 y también lo podemos ver como menos 2 por menos 3, pero básicamente estas factorizaciones son las mismas. ¿Ok? Existen otros anillos en los cuales eh, esta propiedad se pierde.
Por ejemplo, si ahora consideremos al 6 como un elemento de este anillo, el cual es de esta forma, podemos ver que por una parte es 2 por 6, pero también lo puedo ver como es el producto de estos dos elementos de aquí, de este nuevo anillo. Y no es difícil ver que estas dos factorizaciones son distintas. ¿Ok? No son la misma. Pero si nosotros ahora consideramos esta factorización como ideales, lo que eso quiera decir, esta factorización se vería así, ¿ok? Estos signos de poner al 6 entre estas dos llaves es porque ahora estoy considerando el ideal generado por 6 en el anillo z de raíz de menos 5. ¿Ok? Y esta sería su factorización como producto de ideales primos. ¿Ok? Y esta factorización sí es única. ¿Ok? Bueno, entonces, yo voy a considerar un campo de números y OK va a ser su anillo de enteros. ¿Y qué es un campo de números? Pues simplemente a Q le voy a pegar un elemento y ese elemento va a ser raíz de algún polinomio mónico con coeficientes en Z. ¿Ok? Y ya voy a generar esta extensión. ¿Ok? Bueno, así como Z es la base de los números racionales, pues la base para esta extensión de Q pues va a ser justamente el anillo de enteros, ¿ok? Y lo que se trata esta charla es tomar un primo de Z y extenderlo al anillo de enteros de esta manera, considerando el ideal generado por P aquí en el anillo de enteros. Y el objetivo es encontrar su factorización, es decir, cómo se ve como producto de ideales primos. Bueno, las extensiones más simples. Ok, perdón. Primero esta definición. Si yo tengo un campo de números de grado n, me tomo un primo racional y lo extiendo al anillo de enteros de esta manera. Pues ya sabemos que lo podemos factorizar de esta manera, en donde los PIs que aparecen ahí son ideales primos, ¿ok? Y voy a decir que este primo se ramifica si algún si algún exponente es mayor que uno, ¿ok? Y voy a decir que no se ramifica si todos los exponentes son igual a uno, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos cuándo un primo se ramifica, o qué quiere decir que un primo se ramifique. La pregunta o una de las preguntas más importantes que nos hacemos es, ¿cómo sabemos qué primos racionales o qué primos de Z a la hora de extenderlos al anillo de enteros se van a ramificar? ¿Ok? Esa es una pregunta muy importante y para contestar a esa pregunta, pues tenemos este resultado. ¿Ok? Este teorema me dice que un primo se va a ramificar en OK si solo si divide al discriminante del campo. ¿Ok? El discriminante del campo es un número entero, que está asociado al campo de números, y como es un número entero, pues dicho valor se puede factorizar como producto de primos. Bueno, los primos que aparezcan en la factorización de este valor delta K son los primos que se van a ramificar en el anillo de enteros, ¿ok? Bueno, entonces, ya sé qué primos se ramifican. Ahora viene otro problema. ¿Cómo encontrar esa ramificación de manera explícita? ¿Ok? Por ejemplo, a lo que les había mostrado aquí del 6. El 6, esta es su factorización explícita. ¿Por qué? Porque estoy dando los primos que me componen esta factorización, pero además estoy dando los generadores de esos ideales primos, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahorita ya sé qué primos se van a ramificar, ¿ok?
Entonces, lo que sigue a continuación es justamente ver cómo es esa ramificación en cada uno de los campos de números, ¿ok? Y empezamos por el campo más pequeño, ¿ok? El campo más pequeño, pues, son las extensiones cuadráticas, es decir, a Q le voy a pegar una raíz de algún polinomio homónico de grado 2, ¿ok? Y básicamente las extensiones cuadráticas, cualquiera se ve así. A Q le pego raíz de algún número entero libre de cuadrados, ¿ok? Y empezamos con el 2. El 2, como podemos ver, se ramifica solamente en estos dos casos. Cuando esta m es congruente con 2 o 3 módulo 4. En ese caso, observen que el exponente de esos ideales que aparecen ahí es mayor que 1. De hecho, esta ramificación se dice que es una ramificación total porque el exponente es igual al grado de la extensión. En este caso, K es una extensión de grado 2 sobre Q y como podemos ver, el exponente de estos ideales primos que aparecen aquí es 2. Entonces, en el caso cuando m es 2 o 3 módulo 4, el 2 se ramifica totalmente. ¿Ok? Cuando m es 1 módulo 8, en este caso el 2 no se ramifica, pero se descompone como el producto de estos dos ideales primos. ¿Ok? En ese caso voy a decir que este primo se descompone completamente, ¿ok? Y no se ramifica porque observen que el exponente de estos ideales pues es 1, ¿ok? Y en el caso cuando m es 5 módulo 8, perdón, el 2 a la hora de extenderlo al anillo de enteros pues sigue siendo primo, ¿ok? Esos primos también reciben un nombre y se les conoce como primos inertes, ¿ok? Los primos inertes son los primos de z que a la hora de extenderlos al anillo de enteros siguen siendo primos, ¿ok? Bueno, y este es el caso para el 2, ¿ok? Pero ¿qué pasa para los primos que son impares? ¿Ok? Bueno, pues también en las extensiones cuadráticas ya sabemos cómo se ramifican, cómo se descomponen y cuáles son inertes. Eh, los primos van a ser ramificados cuando el primo divida a esa m que aparece aquí, ¿ok? La m es la que va aquí dentro de la raíz, ¿ok? Entonces, cuando p divide a esa m o tengo un primo que divide a esa m, voy a tener que ese primo va a ser ramificado, ¿ok? Cuando no lo divida, entonces tengo dos casos, ¿ok? Cuando esa P no divide a M, voy a tener que si esta congruencia es soluble, es decir, si M es un cuadrado módulo P, entonces el ideal generado por ese primo va a ser producto de estos dos ideales primos, es decir, el primo se va a descomponer de esta manera. Y cuando M no es un cuadrado módulo P, quiere decir que el primo va a seguir siendo primo, ahí arriba en el anillo de enteros, ¿ok? Y observen que hasta ahorita estoy dando dos cosas. Estoy dando la factorización, que incluye a la ramificación, y también estoy dando los generadores de estos ideales primos. Eso es una tarea muy difícil, ¿ok? Pero en extensiones cuadráticas, pues se conoce, ¿ok? ¿Qué pasa para las extensiones de grado 3? Para las extensiones cúbicas. Bueno, aquí tengo esta foto. De hecho, esto es un teorema que viene en algún artículo. Y aquí dan la factorización de también de cualquier primo racional. Por ejemplo, aquí la factorización del 2 me dice cómo va a ser. ¿Ok? Eh, Por ejemplo, aquí en esta parte, A y B son números enteros que me ayudan a describir un polinomio de grado 3. ¿Ok? Son los coeficientes de un polinomio mónico de grado 3 que me generan a mi extensión K. ¿Ok? Entonces, la ramificación y la descomposición del 2 está dada o depende de esos valores A y B. ¿Ok? En el caso cuando A y B son eh, impares, este,
el 2 se ramifica totalmente. Cuando ambos son pares, el 2 es inerte y tenemos estas otras factorizaciones o descomposiciones, ¿ok? Pero observen que aquí solamente me está diciendo cómo se factoriza el 2, ¿ok? No me están dando los generadores de estos primos que aparecen aquí, de este P, Q y R, no me están dando generadores. También, el 3 se va a descomponer de esta manera y para cualquier primo mayor que 3, también su factorización va a estar dada de esta manera, ¿ok? Pero de nuevo, solamente me están dando la forma en cómo se descompone, de cómo se factoriza, pero no me están dando generadores, ¿ok? De hecho, justamente ese es un problema muy complicado, dar generadores también, ¿ok? Bueno, y ahora pues seguiría lo que se ha hecho ahorita o lo que nosotros hicimos en algunas extensiones de grado 4 para eh, conocer estas extensiones, pues vamos a considerar este polinomio, x cuarta más px cuadrado más p con p, un primo de esta forma, 4 más n cuadrado, ¿ok? Observen que este polinomio es irreducible, mónico y tiene coeficientes en z, ¿ok? Entonces, si yo agarro una raíz, alfa, y se la pego a Q, pues voy a generar una extensión de grado 4. ¿Ok? Mi objetivo es justamente lo que se hizo en los casos anteriores, en el caso de las extensiones cúbicas y en el caso de las extensiones cuadráticas, eh, también quiero hacer eso. Quiero dar cómo es la factorización de un primo racional aquí arriba, en esta extensión. ¿Ok? Bueno. Primero lo que voy a anotar es que esta extensión la puedo ver también de esta manera. Es decir, aquí tengo dos generadores distintos que me dan o que me generan la misma extensión. Esto es importante porque a veces me va a convenir utilizar al generador alfa y a veces me va a convenir utilizar al generador alfa prima. ¿Ok? Entonces, estos dos elementos me generan la misma extensión. ¿Ok? Y bueno, lo primero que tengo que saber, pues, es qué primos se ramifican allá arriba. Para ello, pues yo necesito calcular el discriminante del campo. Cuando lo calculo, o a la hora de calcular el discriminante del campo, resulta que el discriminante del campo, pues, es p al cubo, este primo que aparece aquí. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el único primo de z que se va a ramificar acá arriba en Q alfa va a ser P y cualquier primo distinto de P va a ser no ramificado. ¿Ok? Muy bien, entonces yo ya sé qué primos se van a ramificar de arriba. De hecho, solamente tengo uno, que es P. Y como dije, pues ahora lo que sigue pues es dar esa ramificación de manera explícita. Un resultado que me ayuda a poder encontrar esa factorización pues es este. El teorema de Dedekind, ¿ok? Básicamente lo que me está diciendo este teorema es, agárrate el mónico irreducible de tu generador, redúcelo módulo el primo del cual tú quieres saber su factorización o ramificación, ¿ok? Y una vez que tú lo redujiste como producto de irreducibles, módulo el primo del cual quieres saber su factorización, ahora debes de considerar considerar los factores de esa factorización y con eso vas a generar estos ideales PI, ¿ok? De esta manera. Y entonces aquí viene algo muy importante. Si el índice de tu generador no es un múltiplo de ese primo, entonces eh, la factorización de ese primo quedaría de esta manera, como este producto, ¿ok? Pero pues aquí, de nuevo, tengo un problema. El índice de un generador, ¿ok? El índice de un elemento también es un número entero y lo que quiero es que no sea cero
módulo el primo del cual yo quiero saber su factorización, ¿ok? Bueno, pues recuerdan que tenía yo dos generadores. Pues resulta que el índice de alfa es 2 al cuadrado por n cuadrada. Y el índice de alfa prima es 2 a la 6 por n. Observen que tanto el índice de alfa como el índice de alfa prima no es cero módulo P, ¿ok? Porque esta n que aparece aquí es la n que me ayuda a describir a mi primo. Miren, aquí está. Recuerden que el primo es 4 más n cuadrada. Por lo tanto, eso quiere decir que entonces el índice de alfa y de alfa prima no va a ser cero. Es decir, P no divide a estos dos valores o a estos dos valores. Eso quiere decir que puedo ocupar el teorema anterior para poder encontrar la ramificación del primo P. ¿Ok? Esto es lo que les decía. El índice de alfa y de alfa prima no es cero módulo P. ¿Ok? Y bueno, con ese teorema encuentro o puedo ver que el primo P se ramifica de esta manera. Va a ser este ideal primo elevado a este exponente 4. Eso quiere decir que el primo se ramifica completamente o es un primo totalmente ramificado, ¿ok? Porque el exponente es igual al grado de la extensión, que en este caso estamos trabajando en una extensión de grado 4, ¿ok? Muy bien, ahora pues siguen los primos que son distintos de P. Quiero ver cómo es su factorización. Recuerden que el único primo que se va a ramificar es P. Entonces, cualquier otro primo distinto de P es no ramificado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las únicas posibilidades para los otros primos? Pues que sean inertes, que sean producto de dos ideales primos o producto de cuatro ideales primos. ¿Ok? Esas son las únicas posibilidades que tienen. Bueno, tengo este resultado en donde tomo un primo racional que no es 2 y que no es P, y aparte quiero que no divida a N. ¿Por qué quiero que ese P no divida a N? Porque justamente lo que quiero es que se cumpla esto, que el índice de estos dos generadores no sea cero módulo S'. ¿Ok? Por eso es que pido también que Q no sea, que Q no divida N. ¿Ok? Bueno, en ese caso, para esos primos resulta que si P, acuérdense que este P es el que aparece en mi polinomio, ¿ok? Con el que empecé a generar mi extensión. Si este primo no es un cuadrado módulo Q, ¿ok? Este símbolo, yo creo que algunos ya estarán familiarizados con él, es el símbolo de Legendre, y básicamente me dice cuándo este número de aquí arriba es un cuadrado o no, módulo el primo o de aquí abajo, ¿ok? Los valores de este símbolo es 1 o menos 1, es menos 1 cuando este valor de acá arriba no es un cuadrado, módulo Q, y va a ser 1 cuando este valor de acá arriba sí sea un cuadrado, módulo Q, ¿ok? Entonces, ¿este resultado qué me está diciendo? Me dice que si ese primo, el que me ayuda a describir mi polinomio de grado 4, no es un cuadrado módulo Q, entonces el ideal generado por Q es un primo inerte, es decir, a la hora de extenderlo allá arriba sigue siendo primo, ¿ok? Si resulta que P sí es un cuadrado módulo Q y este valor menos P menos D menos 2T no es un cuadrado módulo Q, entonces el primo o el ideal generado por Q se va a factorizar de esta manera, ¿ok? Va a ser producto de estos dos ideales primos, ¿ok? En donde los A, si los veis, satisfacen esto, ¿ok? Y por último, si el P es un cuadrado módulo Q y este valor menos P menos 2T también es un cuadrado módulo Q, entonces esos primos Qs se van a factorizar de esta manera. Van a ser producto de cuatro ideales primos, ¿ok? Y como podemos ver, cuando Q no divide a N, tenemos de los tres casos. Tenemos primos inertes, tenemos primos totalmente ramificados, que son estos,
Y tenemos primos que, perdón, totalmente, que se descomponen totalmente. Recuerden que cuando el exponente, todos los exponentes son uno, eso quiere decir que estos primos son no ramificados, ¿ok? Pero estos primos se descomponen totalmente, ¿ok? Y también se descomponen de esta manera, ¿ok? Muy bien, entonces hasta ahorita ya sabemos que P es el único ramificado, ya tenemos su ramificación. También ya sabemos cómo se descomponen los primos que no son P, que no son 2 y los primos que no dividen a N, ¿ok? ¿Qué pasa ahora con los primos que sí dividen a N? Que no son 2, pero que sí dividen a N, ¿ok? Bueno, pues para ellos yo necesito encontrar otro generador, porque con los que tengo hasta ahorita, alfa y alfa prima, pues no puedo utilizar el teorema de Dedek. Si yo quiero utilizar ese teorema para encontrar la factorización, pues necesito encontrar otro generador. Y de hecho el generador que me ayuda es este teta 1, que va a ser alfa prima más 2 beta prima, en donde alfa prima y beta prima son estos. Y el índice de este teta 1 pues va a ser 2 a la 6 por 3n más 8 por 3 menos 2n al cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues resulta que para ese generador, eh, si ahora yo me tomo primos que sí dividen a n, pero que no son 3, ¿por qué pido que sea distinto de 3? Porque observen que si 3 divide a n, aquí en este factor que está elevado al cuadrado, puedo factorizar a n y por lo tanto el índice de teta 1 sería 0 módulo 3. Por lo tanto, estoy considerando primos que dividen a n pero que no son 3. ¿Ok? Bueno, pues ahí solamente voy a tener dos casos. O son producto de dos ideales primos o son producto de cuatro ideales primos. ¿Ok? En este caso no voy a tener primos inertes. Esos ideales, esos primos, Qs, a la hora de extender los anillos enteros, van a ser producto de dos ideales primos cuando dejen residuo 5 o 7 módulo 8. ¿Ok? Y cuando esos primos dejen residuo 1 o 3 módulo 8, van a ser producto de cuatro ideales primos. ¿Ok? De nuevo, aquí también estoy dando cómo es la factorización y aparte estoy dando los generadores de estos ideales primos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra vez, ya tenemos cómo se ramifica P, ya sabemos cómo se factorizan los primos que no dividen a N y ya sabemos cómo se factorizan los primos que sí dividen a N y que no son 3 ni 2. ¿Ok? Es decir, solamente nos falta ver cómo es la factorización del 2 y del 3. ¿Ok? Bueno, entonces hasta este momento tenemos estos tres generadores, ¿ok? Alfa, alfa prima y teta 1. Pero resulta que todos ellos, su índice es 0 módulo 2, ¿ok? Entonces, de nuevo, si yo quiero utilizar el teorema de Dedekind para poder encontrar la factorización del 2, necesito encontrar un nuevo generador de tal manera que el índice ya no sea par, ¿ok? Bueno, pues resulta que este elemento, teta, que va a ser 1 más alfa prima sobre 2, para empezar, me va a generar la misma extensión y el índice de este nuevo generador va a ser n, ¿ok? Ahora, observen que n, pues tiene que ser impar, ¿ok? Porque recuerden que n aparece en la descripción de P. P es igual a 4 más n cuadrado, ¿ok? Entonces, n tiene que ser impar, ¿ok? Eh, muy bien, entonces eso quiere decir que este generador me sirve para encontrar la factorización del 2, ¿ok? Y obviamente voy a utilizar el teorema de Dedekind, ¿ok? Lo que me dice ese teorema es, toma el mónico irreducible de tu generador, que en este caso es teta, y este lema me dice que el mónico irreducible de este teta es este de aquí, ¿ok?
¿ok? En donde este K que aparece aquí, pues me describe a mi primo P. P, recuerden que es de la forma 4 más n cuadrada. Como es suma de dos cuadrados, se tiene el resultado que un primo es suma de dos cuadrados, si solo si es congruente con 1 módulo 4. Entonces, aparte también se ve de esta manera, ¿ok? Lo que vamos a hacer es reducir este polinomio de grado 4, lo vamos a reducir módulo 2, ¿ok? De hecho, x cuarta más x más 1 es la reducción de este polinomio h de x, ¿ok? H de x a la hora de reducirlo módulo 2 me queda este polinomio r de x. Y resulta que este polinomio es irreducible, ¿ok? Entonces, ¿qué me decía el teorema de Dedekind? Toma el mónico irreducible o el mónico irreducible de tu generador, ¿ok? Es este. Luego, redúcelo módulo el primo del cual tú quieres saber su factorización, ¿ok? Ya lo redujimos. Y es este, ¿ok? Ahora lo que seguiría es ver si este polinomio se puede ver como producto de otros ideales, perdón, como producto de otros polinomios irreducibles, pero resulta que no, que este polinomio es irreducible, ¿ok? Por lo tanto, eso quiere decir que el ideal generado por 2 va a ser un ideal primo en el anillo de enteros, ¿ok? De hecho, este es el ideal primo y estos dos son los generadores, ¿ok? De aquí podemos ver también que la factorización de un ideal primo va a estar asociada con la factorización del polinomio o del mónico irreducible del generador, va a estar asociada con la factorización de los primos, ¿ok? Bueno, entonces, pues ya solamente nos falta ver cómo es la factorización del 3, ¿ok? Y entonces uno se puede preguntar, bueno, pues entonces hay que encontrar otro generador de tal manera que el índice de ese nuevo generador ya no sea múltiplo de 3, ¿ok? Observen o noten que el índice de este teta es n, pero en el caso cuando 3 divide a n, este no me sirve, ¿ok? Teta 1 tampoco me sirve porque el índice de teta 1 es esto. Cuando 3 divide a n, ya habíamos visto que eh, el índice va a ser un múltiplo de 3 y no me sirve, ¿ok? El índice de alfa prima pues es 2 a la 6 por n, y si 3 divide a n, esto es 0 módulo 3. Y de nuevo, el índice de alfa también es 0 módulo 3, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, ninguno de estos cuatro generadores me podría servir para poder factorizar al 3, ¿ok? Y entonces uno se puede poner a buscar nuevos generadores de tal manera que el índice de ese nuevo generador ya no sea un múltiplo de 3, ¿ok? Uno lo puede estar haciendo, pero eh, se conoce un resultado en el cual me dice que para estas extensiones en particular en las que estoy estudiando, eso nunca va a pasar. No voy a poder encontrar un generador de tal manera que su índice no sea un múltiplo de 3, ¿ok? Para estas extensiones en particular con las que estoy trabajando, tenemos un resultado que me dice que no voy a poder, ¿ok? No voy a poder encontrar ese generador. Entonces, ¿cómo voy a dar la factorización del 3? Bueno, tenemos la factorización del 3. Tenemos la factorización del 3 cuando divide a n, ¿ok? Y es esta, ¿ok? Resulta que el ideal generado por 3 a la hora de extenderlo al anillo de enteros, pues va a ser producto de cuatro ideales primos. En este primer resultado, que fue la primera aproximación a esa factorización que dimos, vimos que el 3 se podía ver como producto de estos tres ideales, ¿ok? Pero solamente P1 y P2
son ideales primos. M es un ideal, pero no es un ideal primo. Por lo tanto, también teníamos que dar su factorización, ¿ok? Como producto de ideales primos, ¿ok? Bueno, pues resulta que M, pues va a estar así, ¿ok? Va a ser producto de estos dos ideales primos cuando n es 3 módulo 4, en donde estos son los generadores, y cuando uno pero cuando n es 1 módulo 4, pues voy a considerar estos otros dos ideales primos. Por lo tanto, ya tendría yo que la factorización del 3 es que el 3 se factoriza completamente, ¿ok? O se descompone completamente, ¿ok? El ideal generado por 3 es producto de cuatro ideales primos, P1, P2 y Q1, Q2 que aparecen aquí, ¿ok? Y entonces, pues ya tenemos la factorización y la ramificación de cualquier primo racional a la hora de extenderlo al anillo de enteros de ahí arriba, ¿ok? Ahorita, pues, es un resultado que se da así, se puede decir que de manera inmediata, pero en su momento nos costó mucho. ¿Por qué? Porque para poder calcular el discriminante del campo, recuerden que el discriminante del campo me ayuda para saber qué primos se van a ramificar, ¿ok? Pues para calcular ese valor necesito encontrar lo que son las bases enteras. Las bases enteras me ayudan a describir de manera explícita a mi anillo de enteros, ¿ok? Si yo conozco una base entera, entonces puedo calcular el discriminante del campo, ¿ok? Pero ese es otro problema, ¿cómo encontrar bases enteras? De hecho, ese es un problema muy, muy complicado, encontrar bases enteras, ¿ok? Para estos campos de grado 4 con los que estuvimos trabajando, sí, pudimos dar la base entera y por lo tanto, con la base entera pudimos calcular el discriminante del campo, ¿ok? Pero en general es muy difícil dar esas bases enteras, ¿ok? También otro problema al que nos enfrentamos, pues fue justamente este de aquí, o este, ¿ok? Cada vez que yo tengo un polinomio en z de x y ahora lo reduzco módulo un primo, ese es otro problema. ¿Cómo se factoriza ese polinomio módulo un primo? ¿Ok? Ese es otro problema que también es muy complicado. Existen varios criterios de irreducibilidad de polinomios que me ayudan a ver cómo se factorizan como producto de polinomios irreducibles módulo un primo, pero son para ciertas familias de polinomios. No hay un resultado general que me ayude, ¿ok? Este es un problema también al que nos enfrentamos. ¿Cómo saber si un polinomio módulo un primo es irreducible o no? Y si no lo es, ¿cómo es su factorización? Y bueno, afortunadamente para el caso cíclico, perdón, para el caso de la extensión de grado 4 lo pudimos hacer y pues ya pudimos dar ese resultado, ¿ok? De hecho, esto que les estoy presentando es lo que hicimos en la primera parte de la tesis doctoral, ¿ok? La segunda parte, bueno, pues ya son extensiones de grado 8 que pues ya eh, hablaré en otro momento, ¿ok? Para esta plática solamente les quería yo hablar sobre estas extensiones de grado 4 en donde dimos la factorización de cualquier primo racional, ¿ok? Y bueno, pues un poquito de bibliografía. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Muchas gracias, Julio. Pues efectivamente podemos pasar a la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, yo quiero hacerte una breve pregunta Sí, antes que los alumnos se animen. Em, Tú estudiaste o trabajaste el caso para la factorización del 3, ¿verdad? sí.
que fue el último teorema que diste. Exactamente. Ajá. Y no sé, quizá yo no entendí. Para factorizaciones de otros, como casos diferentes al 3, ¿se complica la situación o no se ha considerado? ¿O tú lo estás estudiando ahora? A ver, Cómo funciona ahí? lo que hicimos en esta extensión de grado 4 fue dar la factorización de cualquier primo racional. ¿Ok? El que Ah, nos ok. costó más trabajo fue el 3. ¿Ok? Oh, Pero ya. sí Ujú. dimos la factorización de De, todos los cual- primos racionales, de de todos todos, los de primos todos. racionales. Ok, Ujú. muy bien. ¿Cuál es la teoría o la herramienta que se usa aquí para trabajar o para deducir, por ejemplo, los resultados que, en este caso que tú obtuviste, por ejemplo, me imagino que hay una herramienta, ¿no? Técnica o Pues bueno, teoría. para entrar de lleno a estos temas, sí los alumnos necesitan haber llevado un curso de teoría de grupos, teoría de anillos, teoría de campos, teoría de Galois, porque muchos conceptos que se ven aquí dependen, por ejemplo, del grupo de Galois. ¿Ok? Por ejemplo, para calcular el discriminante del campo, ya había dicho anteriormente que se necesita una base entera. Bueno, pues si yo tengo la base entera, le calculo el discriminante a esa base entera y ese discriminante se calcula por medio de una matriz. Dicha matriz se genera por las trazas aplicada a los elementos de la base entera. Y la manera en cómo se calcula la traza de un elemento, pues es por medio de los elementos del grupo de Galois. ¿Ok? La Ah, traza de un perfecto. elemento es la suma de eh, aplicarle los elementos del grupo de Galois a ese elemento del cual tú quieres conocer su traza. Ok, Entonces, para meterse de lleno a estos temas, sí hay que conocer o haber llevado un curso de teoría de anillos, de campos, de álgebra lineal. ok. Gracias, gracias, Julio. Sí, por ahí, si alguien gusta hacer alguna pregunta, con toda confianza, por favor. A ver, aquí hay en el chat, dice, bueno, dice excelente charla, Adrián Franco. Ok, ok. Disculpa, Julio, y entonces, digamos ya relacionado con tu trabajo, después de estos resultados que obtuviste, qué es lo que sigue? ¿O qué estudias ahora? Ok, en la otra parte de lo que se hizo en el doctorado fue ahora estudiar el caso cuando el P no es de esta forma. Ok, aquí, ok. Yo Ujú, empecé con este polinomio que es la cuarta más px cuadrada más p y dije que p tenía que ser de esta manera, 4 más n ujú, cuadrado. ujú. La otra parte de la tesis fue ver qué pasa cuando p es distinto de 4 más n cuadrada. Por ejemplo, el Oh, 7, el 11. Pues resulta que cuando p no es de esta manera, el campo de descomposición de este polinomio es una extensión o es un campo de grado 8 sobre Q. ok. Y ahí vimos, primero que nada tenemos que ver o tenemos que calcular el discriminante del campo. Ese fue un problema muy complicado porque no teníamos o no conocíamos hasta ese entonces bases enteras para esos campos. Sí, Pudimos calcular el discriminante del campo sin tener bases enteras, ¿ok? Y sí. pudimos dar la ramificación de los primos que se ramificaban y algunas factorizaciones. Pero algo que se quedó pendiente en la tesis es justamente dar bases enteras.
Ahorita Oh, ya tenemos bases enteras. Eso lo pudimos órale. hacer hace apenas como medio año, más o menos. Ujú. Perfecto. Entonces, ahorita estoy, de hecho, también esos son los temas en los que trabajo. Bases enteras de campos de números. Sí. Ok. Y hay una pregunta por acá. Julio. Sí. Dice, ¿se podría ampliar el estudio para números irracionales? Mm, no, porque justamente esta teoría solamente me sirve para eh, números enteros. A ver, lo que hago es, para empezar, considerar un polinomio mónico con coeficientes en z, ¿ok? Y de ahí Sí. genero una extensión sobre q. Y con los elementos con los que trabajamos son enteros algebraicos. ¿Qué es un entero algebraico? Pues es un número que es raíz de algún polinomio con coeficientes en z. De hecho, eh, en Q, en los números racionales, los enteros algebraicos de los números racionales justamente son los enteros. Ujú. Ok. Sí, gracias. A ver, hay otra pregunta por ahí. Ujú. No, creo que ya no. Muchas gracias, Julio, por eh, comentario. No, bueno, dice muchas gracias. Bueno, decíamos, agradecemos al doctor Julio que haya aceptado amablemente la invitación por participar en nuestro seminario. En breve estaremos haciendo llegar una constancia de la participación y pues muchas gracias. Los que puedan por ahí prender sus micrófonos para darle un aplauso al doctor Julio, se los agradeceremos. Gracias, doctor Julio, y pues estamos por ahí en contacto. Unos aplausos Gracias. y pues que todo vaya bien. Estaremos por ahí publicando la charla en en nuestro grupo de Facebook, ahí para los que estén interesados en verla nuevamente o aquellos que no hayan podido asistir, pueden pasar por ahí la información de que estará disponible tanto en YouTube como en Facebook para que puedan ahí checarla paso a pasito y con calma, ¿no? Julio, Sí, aquí sigo. sí. Entonces, pues muchas gracias, Julio. Te No, agradecemos. a ti, muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Entonces, pues buen día y que todos estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Bye. Hasta Bye. luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye, gracias.